Imaginemos un mundo donde la historia se ha desviado en una dirección diferente. Desde antiguas batallas que podrían haber cambiado el destino de civilizaciones enteras hasta eventos modernos que podrían haber alterado el curso político y social de nuestro mundo actual. Bienvenidos a una exploración de historia alternativa, donde examinamos cómo podrían haber sido los acontecimientos si ciertos giros de la historia hubieran tomado un camino diferente. Prepárense para adentrarse en un fascinante viaje a través del tiempo y la posibilidad. La batalla de las Termópilas, 480 a.C. Si los espartanos y sus aliados hubieran logrado repeler el avance persa, el curso de la historia del mundo antiguo podría haber sido muy diferente, con un debilitamiento del imperio persa y un posible cambio en el equilibrio de poder en la región del Mediterráneo. La batalla de Gaugamela, 331 a.C. Si las fuerzas de Darío III hubieran derrotado a Alejandro Magno, el imperio persa podría haber sobrevivido y la expansión helenística hacia el este podría haber sido detenida o revertida, alterando significativamente la historia de Europa y Asia. El asedio de Cartago, 146 a.C. Si Cartago hubiera logrado resistir el asedio romano, podría haber conservado su posición como una gran potencia del Mediterráneo occidental, alterando el dominio romano en la región y cambiando el curso de la historia europea y africana. La batalla de Teutoburgo, 9 después de Cristo. Si los romanos hubieran derrotado a los germanos en Teutoburgo, la expansión del imperio romano hacia el norte de Europa podría haber continuado, con consecuencias significativas para la cultura y la historia de la región. La batalla de Tours, 732 después de Cristo. Si los francos hubieran sido derrotados por el ejército musulmán de Abderramán en Tours, es posible que la expansión musulmana hacia Europa occidental hubiera continuado, alterando profundamente la historia y la cultura de la región. La batalla de Hastings, 1066. Si Haroldo II de Inglaterra hubiera derrotado a Guillermo el Conquistador, Inglaterra podría haber mantenido su independencia normanda, lo que podría haber afectado significativamente la historia de Europa y el mundo anglosajón. La batalla de Manzikert, 1071. Si los bizantinos hubieran derrotado a los turcos selyúcidas en Manzikert, el curso de la historia de Anatolia y del Medio Oriente podría haber sido muy diferente, con posibles repercusiones en las cruzadas y en las relaciones entre el mundo cristiano y el islámico. La batalla de las Cruzadas, 1095 a 1291. Si las cruzadas hubieran tenido éxito en la reconquista de Tierra Santa y en la expansión del cristianismo en el Medio Oriente, la historia del mundo islámico y europeo podría haber sido muy diferente, con consecuencias duraderas para las relaciones entre Oriente y Occidente. La conquista de América, 1492 a 1521. Si los pueblos indígenas de América hubieran resistido con éxito la invasión europea, el curso de la historia de América y del mundo podría haber sido alterado drásticamente, con un desarrollo cultural y político diferente en el continente americano. La Revolución Francesa, 1789 a 1799. Si la monarquía francesa hubiera logrado sofocar la revuelta popular, el curso de la historia de Francia y de Europa podría haber sido muy diferente, con posibles repercusiones en la difusión de ideas democráticas y republicanas en el mundo. La batalla de Waterloo, 1815. Si Napoleón Bonaparte hubiera ganado la batalla de Waterloo, es posible que el imperio francés hubiera continuado su expansión en Europa, alterando significativamente el equilibrio de poder en el continente. La Guerra Civil Americana, 1861 a 1865. Si la Confederación hubiera ganado la Guerra Civil, Estados Unidos podría haber permanecido dividido en dos países separados, con consecuencias duraderas para la política y la cultura del continente americano. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Si las potencias centrales hubieran ganado la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles no se habría impuesto, lo que podría haber evitado el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial y el ascenso del nazismo en Europa. La Revolución Rusa, 1917. Si el gobierno provisional ruso hubiera logrado mantener el control del país, es posible que Rusia no hubiera experimentado la revolución bolchevique y que el país se hubiera convertido en una democracia parlamentaria en lugar de un Estado comunista. La Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, el mundo podría haber sido dominado por regímenes totalitarios nazis y fascistas, con consecuencias devastadoras para la libertad y la democracia en Europa y en todo el mundo. La Guerra Fría, 1947 a 1991. Si la Unión Soviética hubiera ganado la Guerra Fría, el mundo podría haber sido dominado por el comunismo, con consecuencias duraderas para la política y la economía global.
La Revolución Cubana, 1953 a 1959. Si la invasión de Bahía de Cochinos hubiera tenido éxito, es posible que Fidel Castro no hubiera llegado al poder en Cuba y que la historia de América Latina hubiera sido muy diferente. La Revolución Iraní, 1979. Si el Shah de Irán hubiera logrado mantenerse en el poder, es posible que Irán no se hubiera convertido en una república islámica y que la historia del Medio Oriente hubiera sido muy diferente. El atentado del 11 de septiembre, 2001. Si los terroristas de Al-Qaeda no hubieran logrado llevar a cabo los ataques del 11 de septiembre, es posible que la guerra contra el terrorismo no hubiera tenido lugar y que la política mundial hubiera seguido un curso diferente. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos, 2020. Si Donald Trump hubiera sido reelegido en las elecciones de 2020, el curso de la política estadounidense y mundial podría haber sido muy diferente, con posibles repercusiones en la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. Al contemplar estos eventos y sus posibles desenlaces alternativos, nos enfrentamos a la complejidad y la incertidumbre de la historia. Cada giro y cada decisión tomada en el pasado han dado forma al mundo en el que vivimos hoy. Aunque no podemos cambiar el pasado, podemos aprender de él y reflexionar sobre cómo las elecciones y los eventos históricos continúan moldeando nuestro futuro. Nos despedimos con la fascinante pregunta: ¿qué hubiera pasado si?